Las manos de Errol Flynn no podían sostener la espada con la firmeza de antaño. En los descansos del rodaje de Too Much, Too Soon, el actor se sentaba en una silla de lona y esperaba a que los técnicos retocaran la luz. El sudor, un fluido denso y aceitoso, amenazaba con disolver la gruesa capa de maquillaje que ocultaba un tono de piel amarillento. No era el sudor del esfuerzo físico, era el residuo de un organismo que procesaba el alcohol a marchas forzadas. Aquel hombre de 50 años representaba a su propio padre literario, John Barrymore, un alcohólico en sus últimos días. No necesitaba actuar, solo necesitaba estar allí. Si te interesa conocer las historias de quienes vivieron al límite de sus propias leyendas, suscríbete y activa la campana. Exploramos la realidad detrás de los mitos de Hollywood con rigor documental. Para entender cómo aquel rostro terminó convertido en una máscara de fatiga biológica, hay que alejarse de los focos de Warner Bros. Hay que viajar a Tasmania, a una geografía de vientos fríos y aislamiento. Errol Leslie Flynn nació en Hobart en 1909. Su padre, Theodore Flynn, era un biólogo marino respetado. Su madre, Lily Mary Young, era una mujer con la que Errol mantuvo una relación de hostilidad eléctrica durante toda su vida. Él la llamaba Mare. Ella lo veía como un problema que requería disciplina. La infancia de Flynn fue una sucesión de expulsiones escolares. No era un alumno mediocre por falta de intelecto, era un joven que encontraba en la autoridad un muro que debía ser saltado. Lo expulsaron del London Southwest London College por motivos que él mismo adornaría años después con historias de romances con la hija de un lavandero, aunque los registros sugieren un comportamiento simplemente errático. A los 18 años, Errol no buscaba una profesión, buscaba una salida. Se marchó a Nueva Guinea. Este es el periodo que los biógrafos suelen tratar como una novela de aventuras mal escrita, pero los documentos de la administración colonial muestran a un joven desesperado por dinero. Flynn trabajó como inspector de sanidad, como gestor de plantaciones de coco y como buscador de oro. No era un héroe, era un hombre que navegaba por un territorio fronterizo donde la ley era una sugerencia lejana. En Nueva Guinea, Flynn contrajo malaria, una enfermedad que se alojaría en su cuerpo como un inquilino silencioso. También desarrolló un desprecio absoluto por la planificación a largo plazo. Vivía de los créditos que no podía pagar y de las promesas de vetas de oro que nunca le aparecían. En las cartas a su padre, Errol mezclaba peticiones de dinero con descripciones cínicas de la vida en la jungla. No había misticismo en su mirada, solo había una impaciencia crónica. En 1930, Flynn compró un yate llamado Sirocco. Lo hizo con dinero que no tenía del todo claro. Junto a 3 amigos, navegó desde Sydney hasta Nueva Guinea en un viaje de 7 meses. Fue aquí donde la cámara lo encontró por primera vez, aunque él no lo sabía. Un documentalista aficionado registró imágenes de aquel joven alto, de hombros anchos y una sonrisa que parecía sugerir que conocía un secreto que el resto del mundo ignoraba. Esas imágenes llegaron a manos de un productor australiano que buscaba a alguien para interpretar a Fletcher Christian en una película de bajo presupuesto, In the Wake of the Bounty. Errol aceptó el papel, no por vocación artística, lo hizo porque el salario era superior a lo que ganaba vendiendo copra o buscando oro en los ríos. La cámara lo amó de inmediato. La lente ignoraba su falta de técnica interpretativa y se centraba en su presencia física. Flynn proyectaba una libertad que resultaba ofensiva para una sociedad sumida en la Gran Depresión. Tras el rodaje, decidió que Australia y Nueva Guinea eran escenarios demasiado pequeños. Viajó a Gran Bretaña. Se unió a una compañía de teatro en Northampton, no para aprender el oficio de Shakespeare, sino para pulir su acento y sus modales. Sabía que su físico era su única herramienta. En 1934, durante una función, un cazatalentos de Warner Bros. Lo vio. Le ofrecieron un contrato estándar, $150 a la semana. Flynn embarcó hacia Estados Unidos. En el barco conoció a Lily Damita, una actriz francesa con una personalidad tan volátil como la suya. Se casaron casi de inmediato. Fue el primer puerto de una vida doméstica que Flynn trataría siempre como una zona de guerra. Al llegar a Hollywood, Errol era un completo desconocido. El estudio lo mantenía en la periferia, dándole papeles menores en películas que hoy nadie recuerda. La suerte de Flynn cambió por una carambola de egos. Robert Donat, el actor elegido para protagonizar Captain Blood, renunció al papel por problemas de salud y dudas sobre el guión. Jack Warner estaba desesperado. Tenía una producción costosa, barcos construidos en el estudio y ninguna estrella. Miró las pruebas de pantalla de aquel australiano que pasaba más tiempo en el gimnasio y en el bar que estudiando sus líneas. Decidieron arriesgarse. Flynn fue emparejado con una joven de 19 años llamada Olivia de Havilland. El primer día de rodaje la química entre ambos fue evidente, aunque de naturalezas distintas. Ella era una profesional meticulosa. Él era un animal instintivo que olvidaba el guión, pero llenaba el encuadre.
Captain Blood se estrenó en 1935. En una noche, Errol Flynn pasó de ser un inmigrante con deudas a ser el símbolo de la aventura masculina. El público no veía a un actor, veía a un hombre que parecía haber saltado de las páginas de una novela de Sabatini directamente a la pantalla. Warner Brothers comprendió que tenían algo más que un empleado, tenían un molde. Pero Flynn no estaba interesado en ser un molde. El éxito le trajo dinero, y el dinero le permitió financiar la huida que había comenzado en las junglas de Nueva Guinea. Mientras el estudio lo vestía de pirata, de sheriff o de caballero medieval, él gastaba sus noches en un ciclo de excesos que empezaba a preocupar a los contables del estudio. No era solo fiesta, era un desafío constante a la estructura que lo alimentaba. Su matrimonio con Damita se convirtió en un espectáculo de platos rotos y gritos que los vecinos de Mulholland Drive escuchaban con regularidad. Flynn se compró un yate más grande, se compró una casa que parecía una fortaleza, pero nunca se quedaba en ella el tiempo suficiente para sentirse dueño de nada. El hombre que la pantalla mostraba como un líder de hombres era, en la intimidad de su diario, alguien que temía profundamente la llegada del lunes por la mañana. En 1938 rodó The Adventures of Robin Hood. Es probablemente la cima de su presencia física. El Technicolor resaltaba su vitalidad. Sus saltos eran reales, su esgrima era fluida. Sin embargo, detrás de las cámaras, las fricciones con el director Michael Curtiz eran constantes. Flynn despreciaba la disciplina de Curtiz. El director, a su vez, odiaba la arrogancia de Flynn. Errol llegaba tarde, bebía entre tomas y se burlaba de la seriedad del proyecto. Lo que el mundo veía era la perfección del héroe. Lo que Flynn sentía era la asfixia de estar atrapado en un disfraz de mallas verdes. Había logrado el éxito que buscaba para escapar de la pobreza, pero ahora el éxito lo obligaba a permanecer en un lugar fijo. Y la quietud era lo único que Errol Flynn no sabía gestionar. El examen médico de la Junta de Reclutamiento del Ejército de los Estados Unidos, realizado en los primeros meses de la participación norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, arrojó un veredicto que Jack Warner consideró una catástrofe para las relaciones públicas de su estudio. Errol Flynn, el hombre que en la pantalla era capaz de derrotar a flotas enteras y saltar desde murallas imposibles, era, según los términos clínicos de los doctores militares, un individuo biológicamente desmoronado. El informe detallaba una lista de patologías que resultaba casi inverosímil para un hombre de apenas 32 años. Un corazón hipertrofiado con arritmias severas, restos de malaria recurrente en la sangre, una tuberculosis latente que amenazaba sus pulmones y una gonorrea crónica que se negaba a remitir ante los tratamientos de la época. Flynn fue clasificado como el código que designaba a los ciudadanos no aptos para el servicio militar por razones de salud. Mientras compañeros de profesión como Clark Gable, James Stewart o Tyrone Power se alistaban y partían hacia frentes de combate reales, el rostro de la aventura masculina tuvo que quedarse en los platós de Burbank. Para Errol, esta situación generó una disonancia insoportable. Por un lado, sentía un alivio privado al evitar la disciplina castrense que siempre había odiado. Por otro, cargaba con una vergüenza pública que intentaba compensar con una agresividad renovada en su vida privada. El estudio, temeroso de que el público viera a su estrella como un cobarde o un enfermo, decidió ocultar los resultados médicos. La narrativa oficial fue que Flynn era más útil para la moral de la nación, protagonizando películas bélicas que empuñando un fusil real. Así, mientras los soldados morían en el Pacífico, Flynn rodaba Dive Bomber y Desperate Journey. En los sets, la tensión era palpable. Errol bebía más que nunca, a veces empezando con vodka antes de las 10 de la mañana. Se comportaba con una arrogancia defensiva, consciente de que los técnicos y los extras, muchos de los cuales tenían hijos o hermanos en el frente, lo miraban con un escepticismo que el maquillaje no podía cubrir. Su respuesta ante este juicio silencioso fue convertir su casa de Mulholland Drive en una fortaleza de hedonismo desenfrenado. No era una búsqueda de placer, sino una maniobra de distracción permanente. Si el mundo exterior estaba en guerra, Flynn libraría su propia batalla contra la sobriedad y la moralidad vigente. En Mulholland House, Flynn hizo instalar un sistema de espejos y micrófonos ocultos. Los documentos de la época sugieren que pasaba horas escuchando las conversaciones de sus invitados, buscando quizá una confirmación de su propia decadencia o simplemente una forma de control en una vida que sentía que se le escapaba. Fue en este ambiente de descontrol donde se gestó el evento que marcaría un antes y un después en su biografía, las denuncias de Betty Hansen y Peggy Satterley. En noviembre de 1942, dos adolescentes acusaron a Flynn de violación estatutaria. Los hechos, según las denuncias, habrían ocurrido en la casa de Mulholland y a bordo de su yate, el Sirocco. Para Hollywood, el escándalo fue un terremoto.
La carrera de Flynn, ya bajo la lupa por su no alistamiento, parecía acabada. Sin embargo, el juicio, que comenzó en enero de 1943, se convirtió en uno de los espectáculos más surrealistas de la historia legal de California. Jack Warner, a pesar de su desprecio personal por Flynn, comprendía que el actor era una inversión que debía proteger. Contrató a Jerry Gisler, el abogado más astuto y despiadado de Los Ángeles. Gisler no intentó presentar a Flynn como un santo. En su lugar, utilizó una estrategia que hoy resultaría intolerable. Destruyó sistemáticamente la reputación de las dos jóvenes en el estrado. Las interrogó sobre su pasado, sus experiencias previas y sus motivaciones, presentándolas ante un jurado, compuesto mayoritariamente por mujeres, como oportunistas que habían buscado activamente la compañía de la estrella. Flynn asistía a las sesiones con una calma gélida, vistiendo trajes impecables y firmando autógrafos en los pasillos del tribunal. Parecía que el juicio no era más que otra escena de una película de piratas donde él, por supuesto, debía salir victorioso. Durante los recesos del juicio, Flynn frecuentaba un puesto de puros dentro del edificio del juzgado. Allí conoció a Nora Eddington, una joven de 18 años de una belleza deslumbrante que trabajaba tras el mostrador. Mientras su libertad estaba en juego por cargos relacionados con menores de edad, Errol comenzó a cortejar a Nora. Era una muestra de la imprudencia patológica que definía sus decisiones. Nora se convertiría poco después en su segunda esposa, reemplazando a Lily Damita en un hogar que seguía pareciéndose más a un club nocturno que a una residencia familiar. El veredicto de no culpable, emitido en febrero de 1943, provocó una reacción inesperada. Lejos de ser condenado al ostracismo, la popularidad de Flynn se disparó. El escándalo le otorgó un aura de peligro sexual que fascinaba al público femenino de la época. Fue entonces cuando la frase "In like Flynn" se consolidó en la cultura popular, simbolizando una victoria rápida y una conquista fácil. Pero el precio interno fue devastador. Flynn entendió que podía salirse con la suya en casi cualquier situación, lo que eliminó los últimos vestigios de autocontrol que le quedaban. Su salud, mientras tanto, seguía enviando señales de alarma que él decidía ignorar. Durante el rodaje de Gentleman Jim, una película sobre la vida del boxeador James Jota Corbett, Flynn insistió en realizar sus propias escenas de combate. El esfuerzo físico, combinado con el consumo de alcohol y la falta de sueño, le provocó un leve infarto de miocardio en el plató. Se desplomó ante la mirada aterrorizada del equipo técnico. Sin embargo, tras unos días de reposo, regresó al trabajo, negándose a aceptar que su cuerpo tenía límites. Para Flynn, admitir la enfermedad era admitir la derrota de la imagen que lo mantenía vivo. El final de la guerra trajo consigo un cambio en la sensibilidad del público. Los héroes impecables empezaban a parecer anacrónicos. El cine negro, con sus personajes ambiguos y sus finales amargos, estaba ganando terreno. Errol, atrapado en su contrato con Warner y en su propia salud precaria, intentó buscar papeles de mayor peso dramático, pero el estudio solo lo quería en mallas o con una espada. Empezó a sentirse como un prisionero de su propio rostro. Las cartas que escribía a su padre en este periodo reflejan un cinismo profundo sobre la industria y una sensación de estar habitando una vida que ya no le pertenecía. El hombre que el público veía en la pantalla, saltando desde las jarcias de un barco, era en realidad un paciente crónico que necesitaba una iluminación específica para que su piel no pareciera grisácea bajo el Technicolor. Sus manos, que antes manejaban el florete con una elegancia quirúrgica, empezaban a mostrar un temblor que solo desaparecía con el primer trago de la mañana. Errol Flynn estaba entrando en la etapa de su vida donde el mito empezaría a devorar al hombre, dejándolo vacío, sin más recursos que una sonrisa que cada vez le costaba más sostener. Errol Flynn no caminaba por el set de The Adventures of Don Juan, se balanceaba. Era 1948 y el director Vincent Sherman tenía órdenes estrictas de rodar las escenas de acción por la mañana. Sabía que después del almuerzo, el actor principal no estaría en condiciones de recordar sus diálogos ni de coordinar un duelo de esgrima. El departamento de vestuario tuvo que diseñar fajas especiales para ocultar la hinchazón abdominal de un hombre que a los 39 años ya mostraba los estigmas de una cirrosis incipiente. La producción se detuvo varias veces debido a sus colapsos físicos. Warner Brothers comenzó a descontar los retrasos de su salario. Aquel rodaje fue el último gran esfuerzo de la maquinaria de Hollywood por sostener el mito del galán invencible. En las pausas, Flynn se refugiaba en su camerino con botellas de vodka que intentaba camuflar como agua mineral. Ya no sentía la adrenalina de los primeros años. Lo que sentía era un aburrimiento corrosivo. La pantalla mostraba a un Don Juan galante, pero las cámaras captaron algo más, una mirada de fatiga que ningún filtro de lente podía eliminar por completo. El público lo notó. La película fue un éxito moderado, pero la era de los héroes de capa y espada estaba languideciendo junto con la salud de su máximo exponente.
Flynn decidió que el problema no era su ritmo de vida, sino el entorno. En su lógica de evasión, la solución siempre era alejarse más, comprar algo más grande, cambiar de escenario. En Jamaica, descubrió un refugio que parecía hecho a su medida. Compró Navy Island, una pequeña isla frente a Port Antonio. Allí, lejos de los tabloides de Los Ángeles, se sentía como el rey de un territorio privado donde las leyes de la sobriedad no se aplicaban. Su segundo matrimonio, con Nora Eddington, se desintegró bajo el peso de las infidelidades y las ausencias prolongadas. Tuvieron 2 hijas, pero Flynn no era un hombre diseñado para la paternidad cotidiana. En 1949 se divorciaron. En 1950 volvió a casarse, esta vez con la actriz Patrice Wymore, a quien conoció durante el rodaje de Rocky Mountain. Fue su tercer y último matrimonio. Patrice, una mujer de carácter fuerte y disciplina profesional, intentó poner orden en el caos de Errol, pero Flynn ya no buscaba una pareja, buscaba una enfermera que no le impidiera seguir bebiendo. El yate Saka se convirtió en su refugio principal. El barco era una extensión de su propio cuerpo, hermoso por fuera, pero en un estado de mantenimiento precario y costoso. Flynn organizaba expediciones científicas ficticias por el Caribe para justificar los gastos del barco ante Hacienda. Llevaba a bordo a biólogos y amigos que pasaban meses navegando sin un rumbo fijo. Las facturas de combustible, comida y alcohol empezaron a superar sus ingresos. El Servicio de Impuestos Internos, IRS, de Estados Unidos, comenzó a auditar sus cuentas, descubriendo una montaña de deudas acumuladas durante una década de negligencia financiera. Su contrato con Warner Bros., que una vez fue el más envidiado de la industria, terminó en 1952. El estudio no quiso renovar. Lo veían como un riesgo excesivo, un actor que ya no podía garantizar la finalización de un rodaje. Flynn, en lugar de preocuparse, sintió una liberación momentánea. Viajó a Europa, creyendo que el cine del viejo continente le ofrecería papeles de mayor calado dramático y, sobre todo, una forma de evitar que el gobierno estadounidense confiscara sus ingresos. En Italia, intentó producir su propia película, The Story of William Tell. Fue un desastre absoluto. Flynn invirtió gran parte de sus ahorros restantes en el proyecto, no tenía experiencia como productor y se rodeó de personas que lo estafaron sistemáticamente. El rodaje se detuvo a la mitad cuando el dinero se agotó. Las cámaras, el vestuario y hasta los muebles de su casa en Italia fueron embargados. Errol Flynn, el hombre que había ganado millones, se encontró de repente sin liquidez, durmiendo en hoteles que no podía pagar y pidiendo préstamos personales a viejos conocidos que empezaban a evitar sus llamadas. Su aspecto físico sufrió un cambio drástico en este periodo. El cabello, antes castaño y brillante, se volvió ralo. Su piel perdió la elasticidad, colgando en bolsas bajo sus ojos. El hombre que había sido el estándar de la belleza masculina se estaba convirtiendo en una caricatura de sí mismo. En una ocasión, en Roma, fue fotografiado saliendo de un bar de madrugada, con la camisa desabrochada y una expresión de confusión. La imagen dio la vuelta al mundo. Ya no era el pirata seductor, era un hombre de mediana edad que se estaba desmoronando en público. Para sobrevivir aceptó papeles en películas europeas de tercera categoría. Trabajó en producciones inglesas y francesas que apenas llegaban a los cines de Estados Unidos. En estos sets, Flynn ya no era la estrella, era una curiosidad histórica. Los actores jóvenes lo miraban con una mezcla de respeto por su pasado y lástima por su presente. Él respondía con un humor negro, burlándose de su propia decadencia, pero la amargura se filtraba en sus comentarios sobre Hollywood. El dolor físico se volvió una constante. Los restos de la malaria, los problemas cardíacos y una artritis severa en las rodillas, producto de tantas escenas de acción sin dobles, lo obligaban a medicarse con analgésicos fuertes. Mezclaba estas pastillas con cantidades industriales de vodka. Flynn no bebía para socializar, bebía para silenciar el ruido de un organismo que protestaba por cada movimiento. En medio de esta espiral, regresó ocasionalmente a Jamaica. Allí, en su propiedad de Boston Bay, intentó cultivar ganado y producir madera, pero sus negocios agrícolas fueron tan caóticos como sus producciones cinematográficas. Se sentaba en el porche de su casa, mirando el mar, y escribía notas para su autobiografía. No eran reflexiones melancólicas, eran intentos de dar sentido a una vida que se había movido a una velocidad que él ya no podía controlar. A finales de 1956 recibió una oferta inesperada. El director Henry King quería que interpretara a Mike Campbell en la adaptación de The Sun Also Rises, de Ernest Hemingway. El papel era el de un expatriado alcohólico, arruinado y cínico que vive en la Europa de entreguerras. Era esencialmente un retrato fiel de la situación actual de Flynn. Aceptó el papel.
Por primera vez en años no tendría que ocultar sus ojeras ni su temblor de manos bajo capas de maquillaje. El estudio estaba preocupado por su fiabilidad, pero Flynn, quizá consciente de que era una de sus últimas oportunidades, se mantuvo relativamente sobrio durante el rodaje en México. La crítica, que lo había ignorado durante años, quedó impactada. Flynn entregó una interpretación cruda, despojada de vanidad. Por un momento pareció que el actor había sobrevivido al galán. Sin embargo, el éxito de su interpretación en The Sun Also Rises no detuvo la inercia de su autodestrucción. Al terminar el rodaje, regresó a sus hábitos con una intensidad renovada. Había demostrado que aún podía actuar, pero ya no tenía el deseo de sostener una carrera. Lo que quería era agotar el tiempo que le quedaba de la forma más estrepitosa posible. La huida no había terminado, solo se había vuelto más desesperada. En 1957, los pasillos de Warner Brothers ya no se sentían como el territorio soberano de Errol Flynn. Durante una visita a los estudios, el actor se detuvo a observar a los figurantes y bailarines que esperaban su turno de rodaje. Allí vio a Beverly Adland, una joven bailarina de 15 años. Para un Flynn de 48 años, cuya salud y carrera mostraban signos evidentes de erosión, Beverly no era solo una compañía, era un vínculo con una vitalidad que él sentía que se le escapaba entre los dedos. La relación contó con la aprobación de la madre de la joven, Florence Adland, quien veía en la cercanía de la estrella una oportunidad para la carrera de su hija. Flynn comenzó a llevar a Beverly a todas sus expediciones. La joven se convirtió en el testigo silencioso de un hombre que pasaba las horas intentando organizar sus finanzas y su pasado. Errol ya no buscaba el centro del escenario, sino un refugio donde la presión de ser un galán de cine fuera menos asfixiante. En esta época, Flynn se concentró en la redacción de sus memorias, My Wicked, Wicked Ways. Trabajó junto al escritor Earl Conrad, a quien recibió en su casa de Jamaica. Las sesiones de escritura eran largas. Flynn hablaba durante horas, dictando anécdotas mientras caminaba por la habitación o miraba el mar desde la terraza. No quería que el libro fuera una simple colección de triunfos. Insistía en incluir sus errores, sus deudas y sus dudas. Era un proceso de desmantelamiento de su propia leyenda. Conrad recordaría después que Flynn parecía tener prisa por poner sus asuntos en orden, como si supiera que el tiempo para contar su propia versión de la historia se estaba agotando. El actor quería que el mundo conociera al hombre que sobrevivió a la jungla de Nueva Guinea, no solo al pirata de cartón piedra de los estudios de Burbank. En 1958, el aburrimiento y el deseo de aventura lo llevaron a Cuba. La isla estaba en plena efervescencia revolucionaria. Flynn, acompañado por Beverly, viajó a la Sierra Maestra para entrevistar a Fidel Castro. Las fotografías de aquel encuentro muestran a un Flynn demacrado, vestido con ropa de safari, charlando con los líderes del movimiento. Fruto de aquel impulso, rodó su última película, The Cuban Rebel Girls. Fue una producción independiente, alejada de los lujos de Hollywood, donde Flynn actuaba como narrador y protagonista. La película mostraba a un hombre cansado, cuya voz había perdido la fuerza de antaño, pero que mantenía una curiosidad intacta por el conflicto real. A su regreso de Cuba, la situación económica se volvió crítica. El Servicio de Impuestos Internos, IRS, había intensificado sus esfuerzos para cobrar las deudas acumuladas durante años. Flynn se dio cuenta de que debía desprenderse de su posesión más querida, el yate Saka. El barco era su hogar emocional, el lugar donde se sentía verdaderamente libre de las ataduras de la industria. Sin embargo, los costes de mantenimiento eran insostenibles y las demandas legales se acumulaban en su buzón de Jamaica. En octubre de 1959, Flynn voló a Vancouver, Canadá. Lo hizo para cerrar la venta del Saka a un empresario local, George Caldow. Beverly lo acompañó en este viaje. Errol estaba físicamente agotado. El frío húmedo del otoño canadiense no ayudaba a sus articulaciones inflamadas. Se alojó en un hotel de la ciudad, pero pasaba gran parte del día en el puerto, revisando los detalles del barco que estaba a punto de entregar. Caldow recordó que Flynn se mostraba melancólico pero caballeroso, evitando hablar de sus problemas de salud y centrándose en las especificaciones técnicas de la navegación. El 14 de octubre, Flynn asistió a una reunión social en casa de unos amigos en Vancouver. Durante la tarde comenzó a sentirse mal, mencionando un dolor persistente en la espalda y las piernas que le dificultaba permanecer de pie. No era una crisis dramática, sino un malestar sordo que lo obligó a retirarse a una habitación de invitados para descansar un rato antes de volver al hotel. Se despidió de los presentes con su cortesía habitual y se tumbó en la cama. Beverly entró en la habitación poco después para ver cómo se encontraba. Flynn estaba tranquilo, con los ojos cerrados, en una estancia que daba al jardín. No hubo gritos ni peticiones de ayuda. El silencio se instaló en la habitación, mientras en la sala principal los invitados seguían conversando, ajenos a lo que ocurría a pocos metros. Cuando los médicos llegaron, solo pudieron certificar que el corazón de Errol Flynn había dejado de latir.
El hombre que había protagonizado cientos de duelos en la pantalla murió en una cama prestada, lejos de los focos y del mar. El cuerpo de Errol Flynn permaneció en una camilla de metal en la morgue de Vancouver, mientras los abogados y los acreedores comenzaban a disputarse los restos de su patrimonio. No hubo un periodo de luto silencioso. Lo que hubo fue una carrera logística para determinar quién pagaría el traslado de los restos y quién se quedaría con los derechos de su historia. En sus bolsillos, al momento de morir, no había fortunas, solo un par de cheques que no podía cobrar y el peso de una deuda con el fisco estadounidense que superaba el $1.000.000. Beverly Adland, que aún no había cumplido los 18 años, se encontró en el centro de un circo mediático. Su madre, Florence, vio en la muerte de Flynn una última oportunidad de monetizar la relación. Antes de que el cuerpo estuviera frío, ya estaba negociando entrevistas y exclusivas. La imagen de la joven viuda no oficial, llorando ante las cámaras mientras los reporteros le preguntaban por los detalles de las últimas horas del actor, fue el prólogo de un final carente de la dignidad que el estudio Warner solía imprimir en sus guiones. El traslado de los restos a Los Ángeles fue un proceso lento. Patrice Wymore, su esposa legal, tuvo que hacerse cargo de los arreglos funerarios desde Jamaica. A pesar de los años de abandono, infidelidades y el colapso financiero provocado por Errol, Patrice mantuvo una lealtad institucional hacia el hombre que una vez fue el rey de Hollywood. Fue ella quien decidió que Flynn debía descansar en el cementerio de Forest Lawn, en Glendale, un lugar que el propio Errol despreciaba por su cursilería y su rigidez. Mientras el ataúd viajaba hacia California, las librerías empezaron a recibir los primeros ejemplares de My Wicked, Wicked Ways. La publicación póstuma de su autobiografía fue el golpe final de Flynn contra la industria que lo había creado. El público, que esperaba una colección de anécdotas heroicas y conquistas glamurosas, se encontró con el testimonio de un hombre que se describía a sí mismo como un cobarde, un adicto y un fracasado. El libro no era una hagiografía, era un ajuste de cuentas con su propia imagen. En Hollywood, la noticia de su muerte fue recibida con una mezcla de alivio y una extraña melancolía. Los antiguos ejecutivos de los estudios, aquellos que habían lidiado con sus retrasos y sus borracheras, enviaron coronas de flores estándar. No hubo un funeral de estado cinematográfico. Errol Flynn ya no pertenecía a la lista A de la industria. Era una reliquia de una era de aventuras que el cine negro y el realismo de los años 50 habían enterrado mucho antes que el ataque al corazón en Vancouver. La ceremonia en Forest Lawn fue un evento extraño. Solo acudieron unas pocas decenas de personas. Jack Warner no estuvo allí. Olivia de Havilland, su compañera más emblemática, envió sus condolencias pero no asistió. Los testigos describieron un ambiente pesado, no por la tristeza sino por la sensación de que se estaba enterrando a un extraño. El hombre en el ataúd no se parecía al Robin Hood de 1938. El alcohol y la enfermedad habían ensanchado sus facciones y oscurecido su piel de una manera que hacía que el cadáver pareciera mucho más viejo que los 50 años que marcaba su acta de nacimiento. Un detalle que los asistentes notaron fue la ausencia de una lápida durante varios años. Debido a las deudas tributarias y las disputas por la herencia, no hubo dinero disponible para marcar su tumba de manera permanente. El hombre que había hecho ganar millones de dólares a Warner Brothers descansaba en una parcela sin nombre, rodeado de la opulencia de mármol de otras estrellas que habían gestionado mejor su declive. Si te interesa profundizar en los hechos documentados que derriban los mitos de la cultura popular, te invitamos a dejar un comentario sobre qué otra figura de esta época te gustaría que analizáramos. El yate Saka, el último refugio de Flynn, quedó abandonado en el puerto. Sin el dinero de Errol para mantenerlo, el barco comenzó a hundirse lentamente en el barro. Los muebles fueron robados, las maderas se pudrieron y los instrumentos de navegación terminaron en mercados de segunda mano. El barco, al igual que su dueño, se convirtió en una estructura vacía que recordaba una grandeza que ya no tenía sustento real. La herencia de Flynn se redujo a una batalla legal que duró décadas. Sus hijos recibieron muy poco de las regalías de sus películas, ya que la mayoría de los ingresos fueron confiscados por el gobierno. La ironía final de su vida fue que el hombre que siempre huyó de las responsabilidades financieras terminó dejando un rastro de documentos contables que definieron su legado más que sus interpretaciones. Sin embargo, el documento más revelador de todos no fue su testamento ni su contrato con Warner Brothers, fue el informe final del Dr. Grant Hayward en Vancouver. El forense no estaba interesado en la filmografía de Flynn ni en sus escándalos sexuales. Su tarea era puramente descriptiva. Al abrir el cuerpo del actor, Hayward se encontró con una realidad biológica que desafiaba la cronología. El hígado de Flynn estaba endurecido, convertido en una masa de tejido cicatricial que apenas dejaba espacio para las funciones básicas. Sus riñones mostraban los efectos de décadas de infecciones no tratadas y abusos de sustancias.
Su corazón, el mismo que había latido con fuerza en las escenas de esgrima, era una víscera fatigada, con las arterias obstruidas por un estilo de vida que nunca contempló el mañana. Hayward anotó cada detalle en su cuaderno con la precisión de quien describe un naufragio. No había rastro del héroe en aquella mesa de disección. Solo había un organismo que había sido llevado mucho más allá de sus límites naturales. La huida había terminado no porque Flynn hubiera decidido detenerse, sino porque el vehículo que habitaba se había desintegrado por completo desde el interior. El doctor Grant Hayward terminó de redactar el informe de la autopsia número 59-1959 en la ciudad de Vancouver. Fue un procedimiento técnico, desprovisto de la mitología que rodeaba al hombre sobre la mesa. El forense anotó que el cadáver medía 1,88 metros y pesaba 86 kilos. Sin embargo, al examinar el estado de las arterias, el hígado y el músculo cardíaco, Hayward se detuvo. Los registros oficiales decían que Errol Flynn tenía 50 años. El análisis biológico de sus órganos internos, por el contrario, arrojaba la descripción de un hombre de al menos 70 o 75 años. Flynn no había muerto de una dolencia súbita, había muerto de una erosión total. Su cuerpo no era el de una estrella de cine en la mediana edad, sino un mapa de cicatrices químicas y fatiga celular acumulada. Había consumido su reserva de vida por adelantado, quemando el tiempo con una intensidad que su estructura física no pudo sostener. El informe detalló una cirrosis avanzada, un corazón debilitado por la hipertensión crónica y una degeneración generalizada que sugería un organismo que se había rendido mucho antes de que el corazón se detuviera. Mientras los resultados de la autopsia se archivaban, los restos de su vida social y familiar se dispersaban. Su madre, Lily Mary Flynn, a quien Errol había mantenido a distancia durante toda su vida adulta, no viajó desde Australia para el funeral. Se limitó a enviar una nota breve. Ella, que siempre había sido el origen de sus ansiedades más profundas, sobrevivió a su hijo por casi una década. En Los Ángeles, el proceso de entierro en Forest Lawn fue un reflejo del caos financiero que Errol dejó atrás. Patrice Wymore tuvo que lidiar con el bloqueo de cuentas del IRS incluso para comprar el ataúd. La tumba de Flynn permaneció sin nombre, marcada solo por la hierba, durante casi 20 años. No fue hasta finales de los años 70 que se instaló una placa sencilla, a petición de sus hijos. No hay estatuas de piratas ni grabados de espadas en su lugar de descanso. Está rodeado de la misma quietud administrativa que intentó evitar durante sus años en Nueva Guinea y sus noches en Mulholland Drive. Su legado popular se redujo a una frase hecha. La expresión "in like Flynn" sobrevivió en el lenguaje coloquial anglosajón para describir una entrada fácil o un éxito rápido, especialmente en el terreno de la conquista sexual. Es una ironía que el hombre que terminó sus días necesitando analgésicos para poder caminar y fajas para poder actuar sea recordado como el símbolo de la facilidad biológica. El yate Saka tuvo un destino paralelo al de su dueño. Tras ser abandonado en Europa, el barco fue rescatado y restaurado décadas más tarde, pero ya no era la misma embarcación que Flynn amaba. Se había convertido en una pieza de exhibición, limpia y ordenada, sin rastro del desorden y el ruido que Errol llevaba consigo a cada puerto. En los archivos de la Warner Brothers se guardan las tomas descartadas de sus grandes películas. En ellas se ve al Flynn real, el hombre que tropezaba, que olvidaba sus líneas y que se reía de su propia incapacidad para tomarse el cine en serio. Estos fragmentos muestran a un individuo que nunca quiso ser un activo para la industria, sino alguien que simplemente buscaba el dinero suficiente para no tener que estar allí el martes. Errol Flynn fue enterrado con 6 botellas de whisky por deseo de sus amigos cercanos, aunque la veracidad de este detalle es objeto de debate entre sus biógrafos. Lo que sí consta en el registro de la funeraria es que el cuerpo fue vestido con un traje sencillo. En la mesa del forense en Vancouver, el Dr. Hayward hizo una última anotación sobre la ictericia y la degeneración del tejido adiposo. Antes de cerrar el informe, observó que el hombre que tenía delante, a pesar del deterioro masivo de sus pulmones y su hígado, mantenía una estructura ósea imponente. El esqueleto era el de un atleta, pero el contenido estaba completamente agotado. Cerró el expediente y lo entregó al administrativo de guardia. El cuerpo de Errol Flynn fue retirado de la sala de autopsias a las 5 de la tarde. El sol se ponía sobre Vancouver, marcando el final de la última huida de un hombre que por fin se había quedado sin lugares a los que escapar. El inventario final de las posesiones de Errol Flynn, realizado para satisfacer las demandas del IRS, fue una lectura desoladora.
No se encontraron tesoros piratas ni grandes carteras de inversión. Lo que los tasadores listaron fueron trajes de seda desgastados, cámaras fotográficas con las lentes rayadas, una colección de libros sobre biología marina heredados de su padre y una montaña de facturas impagadas de clubes náuticos. La subasta de sus bienes apenas cubrió una fracción de sus deudas. Su nombre, que una vez fue garantía de ingresos millonarios, pasó a los libros de contabilidad del gobierno de los Estados Unidos como una pérdida incobrable. Pero el legado más complejo de Errol no fue financiero, sino genético. Su hijo mayor, Sean Flynn, nacido de su matrimonio con Lily Damita, heredó la estructura ósea, la sonrisa cínica y la inquietud crónica de su padre. Sean intentó inicialmente seguir los pasos de Errol en Hollywood, protagonizando una secuela olvidable titulada El hijo del Capitán Blood. Sin embargo, el joven Flynn descubrió rápidamente que habitar la sombra de un mito era una forma de asfixia. Al igual que Errol huyó de Tasmania hacia Nueva Guinea, Sean huyó de Hollywood hacia las zonas de guerra del sudeste asiático. Sean Flynn no se convirtió en actor, sino en fotoperiodista de guerra. En Vietnam y Camboya, buscó la adrenalina real que su padre solo había simulado frente a los proyectores. Los corresponsales que lo conocieron en Saigón describieron a un hombre que conducía una motocicleta hacia las líneas de combate con una temeridad que rozaba lo suicida. No buscaba la fama del cine, buscaba una validación que Errol nunca pudo darle. En abril de 1970, Sean Flynn y su colega Dana Stone fueron capturados por guerrilleros del Gémeres Rojos en una carretera de Camboya. Nunca se volvió a saber de ellos. La búsqueda de Sean duró décadas. Lily Damita gastó lo que quedaba de su fortuna personal contratando investigadores y mercenarios para encontrar a su hijo en la selva camboyana. Se realizaron excavaciones en posibles fosas comunes hasta bien entrado el siglo XXI. En 2010, un equipo de búsqueda encontró restos óseos que inicialmente se pensó que pertenecían a Sean, pero las pruebas de ADN resultaron negativas. El hijo de Errol Flynn se desvaneció en la misma geografía de jungla y misterio donde su padre había comenzado su carrera 40 años antes. La historia de los Flynn en el Pacífico se cerró con un signo de interrogación. En Los Ángeles, la propiedad de Mulholland Drive, el escenario de las fiestas decadentes y los espejos bidireccionales, sufrió un destino pragmático. La casa fue vendida y, años después, demolida por completo para dar paso a una construcción moderna. No queda rastro de la estructura original ni de los pasadizos ocultos que Flynn había diseñado. El terreno fue nivelado, borrando la huella física de la era dorada del exceso. Beverly Adland, la joven que estuvo con él en sus últimos minutos en Vancouver, intentó capitalizar su historia a través de una biografía titulada The Big Love, escrita por su madre. El libro fue un escándalo menor que no logró lanzarla al estrellato. Beverly pasó el resto de su vida en un anonimato relativo, lejos de los focos, falleciendo en 2010 por complicaciones cardíacas. Su testimonio fue la última conexión directa con las horas finales del actor. Hoy, en el Garden of Everlasting Flowers del cementerio Forest Lawn, la tumba de Errol Flynn es una de las más visitadas, aunque no por las razones que el estudio Warner habría imaginado. No hay grandes monumentos. La placa de bronce colocada finalmente por sus hijos se encuentra al nivel del suelo, a menudo cubierta por flores frescas que dejan admiradores anónimos. El registro del cementerio indica que la parcela fue pagada finalmente tras años de litigio. La inscripción en el bronce es austera. No menciona películas, ni récords de taquilla, ni duelos de esgrima. Solo muestra su nombre, las fechas de su nacimiento y muerte, y un pequeño espacio vacío debajo. En la sección de notas del archivo administrativo de Forest Lawn, la entrada de Errol Flynn permanece cerrada. No hay deudas pendientes con el cementerio. El hombre que pasó su vida huyendo de cada acreedor y de cada compromiso, descansa bajo un nombre que ya no pertenece a una empresa, sino a la tierra de Glendale.